Hola compañeros, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la explicación del Código Penal, Ley 599 del 2000. En esta segunda parte vamos a explicar todo lo concerniente a la acción, la omisión, los tiempos de la conducta punible, la tentativa, el concurso de personas en la conducta punible, estado de partícipes, autores, el concurso, coautores, la ausencia de responsabilidad y la inimputabilidad. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar. En el video anterior estábamos hablando de la función de los servidores públicos. Bueno, continuando con esto, pues vamos a hablar en esta ocasión de la acción y la omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, será sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. El agente que tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. A continuación explicaremos este artículo de la acción y la omisión. Ampliando lo anterior, cabe mencionar que el deber jurídico restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo. El deber jurídico siempre será típico. Este estará compuesto por sujetos, objeto y el vínculo jurídico. En este orden de ideas, el deber jurídico es una obligación insertada en una norma jurídica que tiene que ser respetada por todos los individuos de la sociedad. El ladrón será acreedor a un deber jurídico en el momento que irrumpa en una morada que no es de su pertenencia, es decir, que viole la propiedad privada. En ese caso, habrá un vínculo jurídico en el momento que la policía realice su captura. En conclusión, todas las personas que infrinjan la ley serán acreedoras a un deber jurídico. El deber jurídico se divide en dos. Están primero los deberes jurídicos positivos, consisten en una obligación de hacer, ejecutar un comportamiento o prestación concreta. Por ejemplo, tener que entregar una cantidad de dinero. Los deberes jurídicos negativos son aquellos obligaciones consistentes en un no hacer, no poder realizar determinados actos o conductas, es decir, realizan una restricción a la conducta de las personas, a la libertad de las personas. De igual forma, vamos a realizar la aclaración de lo que es una posición de garante. Entonces, son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Por ejemplo, cuando una niñera asume la responsabilidad de cuidar unos niños, o cuando un cuidador de perros, de un perro de raza peligrosa, asume la responsabilidad de sacar a pasear a este. El perro, en este caso, será una fuente de riesgo y el cuidador deberá de garantizar que esa fuente de riesgo no genere algún tipo de daño a otras personas. Entonces debería de sacarlo con un bozal y una correa para evitar de que éste realice algún daño. La segunda parte será cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. En este caso, la posición de garante se puede ejemplificar cuando hay un matrimonio entre esposo y esposa o cónyuge, entre cónyuges. En este caso, pues el esposo va a ser garante del cuidado de la esposa y viceversa. En la tercera parte encontramos la posición de garante cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa
por varias personas. En este caso, pues las personas que practican deportes extremos, por decirlo así, tienen la posición de garante el que está ejerciendo de guía. Por ejemplo, en el rafting, que es un deporte peligroso, un deporte extremo, el guía debe hacer de posición de garante. Otro caso de posición de garante es el instructor de paracaidismo. En este caso, pues, este debe garantizar de que se proteja el bien jurídico tutelado. Y por último, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Por ejemplo, en el caso de las personas que participan en piques ilegales, estas deben de tener la posición de garante en caso de accidentar a un tercero. Es de resaltar que el garante tiene el deber jurídico hasta donde le sea posible cumplirlo. La posición de garante es el deber de prestar una ayuda a un tercero. Por último, cabe agregar que los bienes jurídicos protegidos en la posición de garante son la vida, la integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexual. La persona que está en posición de garante debe de proteger los bienes jurídicos amenazados. Por ejemplo, el conductor de un vehículo tiene la posición de garante sobre los pasajeros y los peatones. El garante de vigilancia debe de controlar las fuentes de riesgo. Por ejemplo, el hotel que tiene una piscina y el hotel adopta todas las medidas de seguridad para evitar riesgos colocando salvavidas y flotadores. Si se comete un resultado típico por el no actuar del garante, se imputará ese resultado como si él lo hubiese realizado. En otras palabras, se configuraría una comisión por omisión. Por ejemplo, cuando el policía se queda dormido y una persona resulta herida o pierde la vida en un homicidio. O cuando el propietario de un animal peligroso, por ejemplo un perro bravo, muerde a una persona. En esos casos se estaría configurando una comisión por omisión de la persona que detenta la posición de garante. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado. Por ejemplo, la acción de una conducta punible en tiempo sería el ladrón que roba el día 25 a las 3 de la tarde en la calle Quinta con 46. Es de resaltar que la conducta punible en sus tiempos está determinada de la siguiente manera. Está primero la idea criminal, que es en la que la persona no exterioriza la acción que piensa realizar, solamente está pensando o planeando. Posteriormente realiza el preparatorio, que es el momento en el que obtiene instrumentos o los medios para materializar la conducta típica. Están los ejecutorios, que es el momento en el que la conducta punible toma acción o se materializa. Y está el momento consumatorio, que es cuando se alcanza el objetivo planeado. En este orden de ideas, una persona planeó ingresar a una vivienda, robar los elementos, pero al momento de estar realizando el robo, el dueño de la vivienda se percata de que lo están robando y el asaltante opta por asesinar a la persona. En ese caso, pues se ejecutorian dos conductas punibles, la primera que es la del robo y la segunda la del homicidio. La tentativa indica que el que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena. En otras palabras, la tentativa es el inicio de la ejecución de la conducta punible, pero ésta se ha interrumpido por causa ajena a la voluntad de la gente. Ese es el por qué se explicó
la imagen de los tiempos de la conducta punible en la parte anterior. De acuerdo a lo explicado anteriormente, podemos decir que hay varios tipos de tentativa. La primera es la tentativa acabada. Por ejemplo, cuando un ladrón ha robado un banco y saliendo del mismo es capturado por la policía. En ese caso, se configuraría una conducta de tentativa acabada. Es decir, hubo un medio externo que evitó la consumación de la conducta punible. La segunda sería la tentativa inacabada. Para el caso del robo del banco, es decir, el caso anterior, el ladrón ha robado, pero la alarma suena y este es capturado por la policía. Es decir, el ladrón logró consumar la conducta punible, pero uno de los agentes trabajadores del banco logró activar la alarma y de igual forma el ladrón es capturado por la policía. Y por último, encontramos la tentativa inidónea, que es la que, por ejemplo, el pensar de que bañando a alguien que no le gusta el baño le va a quitar la vida. La tentativa inidónea es la tentativa de lo imposible. Es decir, si yo le doy un vaso de agua a alguien, con eso lo voy a matar. Pues obviamente nadie se muere tomándose un vaso de agua. Entonces por eso se le dice a esa tentativa inidónea o tentativa de lo imposible. Ahora encontramos el artículo del concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Entonces, el Código Penal nos dice de que para el concurso en las conductas punibles siempre van a haber autores y partícipes. Ya vamos a pasar a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, en este orden de idea, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento, se valga para la consumación de la misma. Por ejemplo, la persona que sola sale a asaltar un banco. En ese caso, pues esa persona sería el autor de la conducta punible. O por ejemplo, la persona que instrumentaliza a los niños, a los menores de edad, para cometer ilícitos. En ese caso, pues estaría utilizando a un niño como instrumento para realizar una conducta punible. Posteriormente encontramos a los coautores. Son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Entonces, un coautor, en el caso anterior de la persona que sale a robar el banco, sería quien espera al ladrón en la parte externa al banco con un arma y con el vehículo encendido para emprender la huida al momento de consumar la conducta punible. Y por último, encontramos de que también es autor quien actúa como miembro representante de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la personalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. Por decir, en el caso de Interbolsa pues tenía una personería jurídica, tenía una persona jurídica. En ese caso, pues cuando se evidenció el desfalco, la malversación de dineros de fondos privados, pues los responsables fueron los representantes de Interbolsa, más no la firma Interbolsa. O sea, en ese caso pues no fue responsable el edificio de Interbolsa o la empresa o la razón social de Interbolsa, sino los representantes, los fundadores de la compañía. Toda persona natural o jurídica que ejecute una conducta punible se le determinará como autor de la misma. En ese orden de idea, los tipos de autores serían los siguientes: el autor material, que es quien realiza o ejecuta la conducta punible; el coautor,
que es quien comete la conducta en mutuo acuerdo con otro u otros. Y por último, el autor mediato, que es quien utiliza a una persona que no tiene conocimiento de la conducta punible para que la realice o la ejecute. En el caso de las personas que han sido objeto de instrumentalización para la consumación de una conducta punible, estas tendrán ausencia de responsabilidad en las situaciones que sirvan de instrumento de un autor mediato, ya que este último tiene el control sobre la persona coaccionada. En esta imagen podemos observar las funciones del coautor. Entonces decimos nuevamente que el coautor existirá cuando haya una división de funciones o de trabajo y este haya tenido un previo acuerdo con el compañero que realiza la conducta punible. Por otra parte está la figura del autor mediato y pues lo que estamos diciendo, que utiliza una persona como instrumento. Bajo ninguna circunstancia la persona instrumentalizada actuará en calidad de dolo. En la conducta punible también encontramos a los partícipes. ¿Quiénes son partícipes? Los partícipes son el determinador y el cómplice. Se puede decir que el determinador es la persona que induce con una idea criminal a otra. Esa persona termina siendo influenciada. En ese orden de ideas, la persona que termina siendo influenciada se le llamará cooperador necesario. A esta se le llama cooperador necesario porque ayuda a la comisión de la conducta punible. Su aporte puede ser antes o simultáneamente a la consumación de la misma y su cooperación siempre va a ser esencial. Por otra parte, encontramos a el cómplice. ¿Quién es el cómplice? El cómplice es un actor que tiene una actuación dentro de la consumación de la conducta punible, pero esta no es esencial. El cómplice ayuda anterior o simultáneamente en la comisión de la misma. En la conducta punible, el concurso de las conductas se clasificará como el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza. La suma aritmética de las otras conductas no podrá superar la pena más alta. En ningún caso la pena podrá superar los 60 años de prisión. Un ejemplo del concurso de las conductas puede ser el siguiente. Una persona irrumpe en una vivienda ajena y le causa lesiones personales a el morador. En ese momento, el que irrumpió en la vivienda ajena omitió la voz de auxilio de la persona que estaba herida y el afectado termina perdiendo la vida, termina muriendo. El ladrón, al ver que la persona murió, roba joyas y dinero, las toma y posteriormente huye en el auto de la persona que perdió la vida. En ese caso se estaría hablando del concurso de las conductas punibles, porque el ladrón ha cometido uno o varias conductas atípicas, varias conductas que van en contra de la ley. Entonces, en ese caso, al momento de el ladrón ser capturado, pues se le juzgará con la conducta más alta, que en este caso será la conducta punible de homicidio. En el artículo 32 encontramos la ausencia de responsabilidad. Entonces, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor, cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo, se obre en estricto cumplimiento de un deber legal, cuando se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales, o cuando se obre el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de cargo público.
De igual manera, habrá ausencia de responsabilidad cuando se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Cuando se obre bajo insuperable coacción ajena o cuando se obre impulsado por el miedo insuperable. Cuando se obre con error invencible de la licitud de su conducta, si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. Cuando el error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad, dará lugar a la aplicación de la diminuente, es decir, de la ley más baja, de la conducta más baja. Un ejemplo de caso fortuito sería en el que un vehículo resulta incinerado por una falla mecánica o porque de pronto iba andando cerca de un incendio y el vehículo terminó encendido. En ese caso, pues se presentaría el caso fortuito. Y un caso de fuerza mayor sería en el caso que de pronto se presente un tornado, una inundación y pues la persona o las personas terminen afectadas o terminen perdiendo la vida. En esos casos pues serían casos de fuerza mayor. Cabe mencionar que generalmente los casos de fuerza mayor son generados por agentes externos o por la naturaleza. Habrá ausencia de responsabilidad cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en casos en que se puede disponer del mismo. Por ejemplo, cuando una persona se va a realizar una cirugía de alto riesgo, por lo general siempre le van a colocar a firmar un consentimiento informado. Entonces en ese se le informan de los riesgos que puede incurrir al someterse a una cirugía. Y uno de los riesgos pues es perder la vida. Entonces pues el médico siempre le informará al paciente de los riesgos y pues que puede perder la vida. En ese caso pues el médico se está librando de responsabilidad ya que le está informando al paciente de la situación en la que se verá abocado. También habrá ausencia de responsabilidad cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Por ejemplo, una persona tiene un machete y va a herir la humanidad de un policía. Pues el policía podrá dispararle, obviamente sin la intención de quitarle la vida, pero puede dispararle y causarle lesiones personales. En ese caso, pues habrá ausencia de responsabilidad. En el siguiente es cuando se obre en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Por ejemplo, en el caso de los allanamientos, el fiscal va a emitir una orden de allanamiento a una vivienda y pues los agentes de policía o de policía judicial van a ingresar a la misma. En el momento que ingresen, pues estarían realizando una violación a la privacidad, estarían irrumpiendo en una morada y pues los agentes estarían con ausencia de responsabilidad porque hay unas disposiciones legales que los amparan para realizar dicho procedimiento. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Por ejemplo, en el caso en el que pues las personas realizaron el allanamiento, amordazaron a los moradores y los empezaron a someter, causándoles dolor físico y psicológico para que las personas informaran de la razón del motivo del allanamiento. Por ejemplo, que informaran dónde estaba escondida la droga. Eso pues no generaría una ausencia de responsabilidad. Y por último observamos en el que se obre el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Bueno, en este podemos observar la imagen del médico de la ciudad de Bogotá que asesinó a 3 ladrones que le iban a quitar su derecho a la vida. Pues el médico usó un arma de fuerza, un arma de fuego para defenderse y pues usó su defensa legítima para defender su derecho a la vida. Habrá ausencia de responsabilidad
cuando se obre bajo insuperable coacción ajena. Por lo general, cuando el autor mediato coacciona a la persona instrumentalizada, pues el instrumento tendrá ausencia de responsabilidad. Por ejemplo, digamos de que una persona fue obligada a transportar una droga, pero en el momento que la estaba transportando, esta persona informó a las autoridades de que le habían hecho transportar esa droga, pues esa persona en ese momento quedaría ausente de responsabilidad penal, de conducta punible. Por otra parte, cuando se obra impulsado por miedo insuperable. En la imagen de la derecha encontramos pues a una señorita que está en su vivienda y un presunto ladrón o violador ha irrumpido en la misma con el fin de robarla o de violarla. Si en ese momento la joven le logra o le llega a causar la pérdida de la vida al ladrón, pues esta estaría con ausencia de responsabilidad, porque pues cuando se tiene un miedo insuperable se pierden las capacidades cognitivas para razonar. Entonces pues la persona estaría tratando de salvar su vida de forma instintiva. También habrá ausencia de responsabilidad cuando se obre con error invencible. Bueno, un ejemplo del error invencible lo estaremos ejemplificando en el siguiente video. También habrá ausencia de responsabilidad cuando se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Por ejemplo, de las personas que por décadas o por siglos pues han creado las bebidas alcohólicas artesanales. Por ejemplo, el biche. Digamos de que una persona compró una botella de biche a la persona que se encuentra ahí en la foto y esta perdió la vida. Pues ahí se podría hablar de un error invencible, porque pues la persona que prepara las bebidas siempre ha utilizado la misma receta que ha pasado de generación en generación, y pues sería la primera vez en que una persona pierda la vida. La persona no tiene la intención de quitarle la vida a la otra, pero pues en ese caso habría un error invencible en la licitud de su conducta. En este caso, siempre se debe evaluar el nivel académico de conocimiento de la persona. En la conducta punible también encontramos la inimputabilidad. La inimputabilidad es quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. En estos casos, pues podemos ver en las imágenes una persona que no tiene la madurez psicológica, un menor infractor, un menor que pues desafortunadamente cometa un homicidio, pues será una persona inimputable. De igual forma, las personas que tienen trastornos mentales comprobados, pues serán personas inimputables, así estén en contra de la ley. Las personas interdictas son personas que no tienen la capacidad de determinarse de acuerdo con la comprensión, entonces pues por esa razón también serán inimputables. Y hablando de la diversidad sociocultural, encontramos los ejemplos de los indígenas cuando ejercen un castigo a las personas que han infringido la ley indígena. Aunque este que está realizando el castigo esté causando unas lesiones personales, pues estará en una inimputabilidad, porque la Constitución defiende las costumbres de los pueblos originarios o indígenas. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Con esto estaríamos cerrando la ley 599 del 2000, Código Penal. Espero que las explicaciones hayan sido de su agrado, que hayan sido claras, y pues no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo la información concerniente al curso de ascenso.
Recuerden que hay establecidos unos grupos de WhatsApp en los que se realizan debates de los temas tratados para el examen previo. Entonces no olviden estar pendientes a leer, a tomar apuntes y por supuesto a realizar las preguntas respectivas con los temas. Hasta luego.